tardes, amigos seguidores de nuestro podcast Cafecito C9 desde nuestro Museo Deportivo El Pentágono, ubicado en Santiago de Veraguas, gracias a nuestros patrocinadores. Remodelaciones y Vidrio Barría, Grupo La Parmigiana, Taiyoko Judo Club de la Sensei Librada Alvarado, Ignacio MST Wrestling, Aldair Photo Design, JRS Constructores y licenciado Lenín Villar Benavides. A todos ellos, muchas gracias por creer en la recreación, cultura y deporte en la provincia de Veraguas y a nivel nacional. Esta vez tenemos un invitado de lujo en nuestro podcast Cafecito C9, el licenciado Héctor Javier Santa Coloma Carrizo. Sí, señor. Oiga, un placer y muchas gracias hombre, caramba, por asistir y acudir a nuestro llamado. Primero que todo, queremos preguntarle qué le parece el ambiente, licenciado. Oiga, primero que todo, un privilegio estar aquí. La verdad que yo había visto el Pentágono en fotos Claro. y en video, pero no me imaginaba que era mucho más grande. Esto definitivamente es algo fuera de serie en el interior de la República, Claro, me imagino. Sí, claro que sí. Tiene muchos recordatorios que me estabas contando de muchas personalidades que han pasado por aquí, muchas personalidades del deporte, en fin, de la cultura. De la cultura. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, claro, y usted siga, que adelante, crezca más, claro que el sí. Pentágono. Muchas gracias y agradecido. ¿Practicó algún deporte en su juventud y ahora, el licenciado Héctor Javier Santa Coloma? En mi niñez practicaba béisbol, softball, fútbol, pero en realidad lo que más practiqué ya en secundaria fue el básquetbol. Me gustaba. No fui una gran estrella, sí, claro, pero por lo menos ahí claro, sudaba uno un poco, ¿no? Claro que gastaba sí. energía. Abría los pulmones un poco, ¿no? Gastaba energía. Oiga, y ahora con esto de que hay muchos problemas cardíacos y todo lo demás, camina, corre, hace alguna cosita. Sí, cómo no, yo para calentar todas las mañanas camino 15 minutos y troto 30. Ya no troto como antes, ¿no? Pero, sí, pero suave, pero siempre es mantenerse. Exacto. Una buena alimentación. Claro que sí. Eso sí, y gracias a Dios, pues, gozamos de una buena salud, que es importante. Licenciado, lo hemos invitado porque la radioemisora Onda Central, usted como propietario y gerente, está cumpliendo 78 años en beneficio de la cultura en la provincia de Veraguas, y creo que es la segunda radioemisora más antigua en el interior de la República después de Radio Provincia, ¿cierto? Así es. Radio Provincia se fundó en 1946, en octubre de 1946, Onda Central entonces nace en 12 de julio de 1947. Exacto. Solamente se llevan una pequeña diferencia, ¿no? Exactamente. Así que, ok. Iniciamos las preguntas de nuestro cafecito C9. ¿Quién es el licenciado Héctor Alejandro Santa Coloma Carrizo? Ok, yo sí quiero hacer la salvedad de que Onda Central es los propietarios, mi persona y una hermana mía, ajá, Lil Santa Coloma. Ajá. Bueno, Héctor Javier Santa Coloma, de chiquito en la radio, ya yo a los 7 años aprendí a poner los discos, a lo que se llamaba en aquel tiempo operar, ¿no? A operar al locutor. Mi padre me llevaba todos los domingos a la emisora y me dejaba solo. Él me dejaba solo ahí unas 3, 4 horas y a mí me encantaba definitivamente. Así que por ahí comencé, 7 años, 8 años y en fin, hasta que llegué a los 15 años, ajá, y ya comencé a aprender locución, que gracias a mi gran maestro Leovigildo Villo Caballero. Correcto, claro. Ese fue el hombre que me dio las primeras lecciones. A mi papá me daba lecciones, pero mi papá no quería que yo fuera locutor. Él le decía a Villo, no le enseñe. Yo quiero que él estudie otra profesión. Pero como a mí me gustaba,
Entonces, yo dije, pillo, pero a mí me gusta, sigue enseñando y quisiera hablar por la radio. Dice, bueno, mira, tu papá toma siesta más o menos de 1 a 2:30 de la tarde. Vente a esa hora que yo estoy aquí y te voy a poner a hablar. Entonces él fue el que comenzó a que ponerme a comenzó. hablar. Me dio los primeros datos. Ok. Don Leovigildo Villo Caballero está muy ligado a nosotros familiarmente, hermano de don Nelson Necho Exacto, Caballero, exacto. eh, el profesor Vicente Antonio Caballero, creo que también hermano, ¿no? Exacto. Sí, Nelson, en fin. sí, claro que sí. Una familia muy reconocida aquí en Santiago. Al inicio eran difíciles los tiempos de la radio, ya que no todo el mundo en Santiago tenía radio, ¿cierto? Exacto, exacto. Sí, fueron tiempos difíciles, pero si algo hay que destacar es el apoyo que le dio la comunidad, por lo menos el comercio en ese momento. Ajá. El comercio no necesitaba publicidad. Santiago chiquito, Sí, pero eh, don Juan Virsi, que tenía una estación, la única estación, a la única estación, sí, dice, correcto. Santa Coloma, te vamos a apoyar porque esto es un logro para la provincia de Veraguas, para provincias centrales. Igualmente don Julio Spiegel, igualmente don Juan Salomón y señora, don Hanna Mutrán Sí, y toda esa colonia libanesa quería mucho a mi papá, ¿no? Así que, y otros empresarios, ajá. Minguito León, don Rafael Murga, que tenía su empresa. En fin, no quiero seguir mencionando porque Para no para no pecar, pegar, porque la verdad que fueron muchos, fueron muchos. definitivamente, que le dieron ese apoyo. Y en aquel tiempo, bueno, prácticamente no había radio. Y cuando la radio abrió, a mi papá se le ocurrió, él tenía un radio gigantesco y lo ponía allá en la placita a eso de las 5 o 6 de la tarde. Lo prendía, la gente iba allá a escuchar. En el No había famoso televisión. kiosquito, en el famoso Ajá, kiosquito. al frente ahí en la placita, ahí frente al kiosquito. Y la gente la pasaba muy bien, la gente encantada. Entonces ya después vino la idea de mi papá de distribuir radio, vender radios a precios módicos. Accesible, sí. Prácticamente él no lo hacía como negocio, ¿no? Sí, claro. Él compraba, vendía y así la gente fue adquiriendo entonces los radioreceptores. Y por ahí se fue la radio creciendo con contra viento y marea, Correcto. pero gracias a Dios, bueno, hoy en día ya vamos a cumplir 78 años. Ya tenemos Ya, 78 años, sí, exacto. exactamente. Y esto, la hora era de 6 de la tarde, 5 a 6 de la tarde aproximadamente, y se apagaba a las 9 de 9 la por noche. ahí, exacto, 9 de la noche. exacto. Ok, según investigamos, en 1952, su padre, don Héctor Alejandro Santa Coloma Reyes, así es, ¿verdad? Exacto. Eh, Zonaeño, Zonaeño, veragüense de veragüense. pura cepa. Hijo de colombiano con una zonaeña. Ah, ok. Él apoyaba mucho las causas nobles y justas en Veragua, inclusive hubo un movimiento que en ese entonces se quiso llevar el internado de varones de la Exacto, escuela normal para Chiriquí, y creo que exactamente. él formó parte importante de que no se llevaran. ¿Usted recuerda algo de eso? No, yo no había nacido, pero sí, sí, lo que he leído en la historia, ¿no? Ajá, Sí, mucho, mi papá juntamente con prohombres de esta ciudad, de esta provincia, se unieron para lógicamente llevar a cabo una protesta masiva que, gracias a Dios, pues, no llegó a sí, mucho. exactamente, dio buenos resultados. Y bueno, mi papá ofrecía la radio para que la gente fuera a expresarse y en fin, ¿no? Así Sí, que, nos decía usted que era bien difícil toda esa gente que venían de otras provincias. Imagínese que se llevaran ese internado de varones para Chiriquí. Gente, ese era muy, como muy
misterioso. Muy, sí, muy distante. Y Veraguas siempre ha sido como el centro de aquí, Ajá. prácticamente. A pesar de que no es el centro, ¿no? Pero Sí, siempre se ha dicho que el centro. no es el centro. Geográficamente es Penonomé. Es Penonomé. Exacto. Entonces, sí, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta lo que cuenta la historia. Habían muchas personas hasta de Panamá. Sí, es que la efervescencia correcto. de la escuela normal, lógicamente, la gente capitalina, o sea, fue tanto la fama y de la normal que la gente, yo quiero ir a estudiar a Santiago, y Sí. además de que no en todos los colegios, o no habían tantos colegios para estudiar magisterio, así que venían muchos capitalinos, provincias centrales ni decir, de Sí. Chiriquí, en fin, de diferentes puntos de la geografía nacional. Obra cumbre del expresidente Juan de Móstenes. Exactamente, Quien exactamente. quiso mucho a nuestra provincia de Veraguas. Exactamente. A las finales la gente se fue enamorando, por decirlo así, de las voces de don Héctor Alejandro Santa Coloma, conocido como Ñojerto. Ñojerto. Y su señora madre, doña Delia Carrizo de Santa Coloma, conocida como Ñadúa. Exacto, exacto. Cuéntenos algo de estos personajes. Sí, lo que pasa es que este era un programa que se les ocurrió a ellos llevar a cabo. Consistía en que mi mamá era la mujer del campo, la campesina, pero con mucha chispa, y mi papá era el hombre de la ciudad. Entonces, juntos hacían un programa, era un programa de opinión, porque a través de ese programa lo que se hacía era resaltar lo bueno y también destacar lo que se podía corregir, sí, lo que las autoridades podían corregir en su momento. Entonces mi mamá aprendió a hablar como campesina. A ella le gustaba mucho, porque siendo Onda Central la única radio, llegaban muchos campesinos. Y mi mamá los picaba, como decíamos, ¿no? Los ponía a hablar y de repente ella oía una palabra que nunca había escuchado y le decía, ¿y eso qué significa? Ajá. Ah, esto significa tal cosa. Entonces venía mi mamá. Ella lo iba apuntando, hizo su diccionario. Claro. Y entonces ya, cuando sobre la marcha, entonces que montan el programa, pues era un programa ameno donde ella hablaba como campesina y decía las cosas, ¿no? Qué sé yo, de repente una calle necesitaba arreglarse y lo decía como campesina. Exacto. Si decía alguna palabrita, lo decía ella a propósito, así un poquito. Algún colegio que necesitaba reparación, ella también lo mencionaba. Exacto, todo lo que tenía que ver, porque el programa tenía un eslogan de críticas constructivas. Correcto. Pero sí, porque había muchas personas que de repente no les caía bien alguna denuncia ciudadana, comunitaria, que llaman hoy en día. Sí. Pero no, la idea era eso, destacar, ¿no? Y de una manera muy jovial, muy jocosa, muy jovial, y la gente lo recuerda mucho. Sí, oiga, también investigué que el señor Carrizo, que antes anunciaba comerciales por un busito por ahí también. El tío Kiko Carrizo. Exacto, don Francisco Kiko Carrizo. Él formó, lo que pasa es que en la medida cuando se crea el programa Tierra Adentro de Ñadúa y Ñojerto, así se presentaba. Así. Tierra Adentro con Ñadúa y Ñojerto. Se fueron integrando otras personalidades. Entre eso, el tío Kiko Carrizo, que él se autodenominó Ñomontana. Correcto, sí, también estuvo también don Manuel Spiegel, Manolito Spiegel. El que era piloto, no. Sí, ese mismo. Era piloto, correcto. Ñocleto. Él se quiso poner el nombre de Ñocleto. Después llegó Ñorrito. Ñorrito era el señor Jaramillo, ay caramba. O sea, fueron entrando otros personajes. Sí, otro personaje, y había un momento en que mi papá no participaba, sino que dejaba que ellos entonces tuvieran una conversación de campesino a campesino. Ajá. Pero tocando temas de
bien interesantes Ajá. que a la comunidad le gustaba escuchar, ¿no? Escuchar. Estas críticas constructivas y muy ameno, Que a la final definitivamente. llegaron donde tenían que llegar, pues los mensajes y todo lo demás. Exactamente, Ok, exactamente. hablemos un poco de su señora madre, doña Delia Carrizo de Santa Coloma. Creo que, según investigué, fue la primera periodista en la provincia de Veragua, nacida en el Carmen de Santa Fe. El Carmen de Santa Bueno, Fe. y le digo, perdón, porque este apellido Carrizo pensé que ella era Ocueña, de dueña, repente. ajá, Sí. pero sí hay una familiaridad. No, definitivamente José Dolores Carrizo era el abuelo de ella. Ah, ok, lo de los Sí, colegios primarios, la escuela primaria de. exactamente. Ajá, Y entonces, el abuelo de ella, que se llamaba José María Palma, era de Santa Fe ah, ok, y vivía en el Carmen. correcto. Entonces, por cosas del destino, a ella le tocó nacer allá. Mi abuelo en ese tiempo era inspector sanitario. Sanitario, ajá, Esas eran las personas que andaban revisando todo lo de la fiebre amarilla, los mosquitos y esto que el otro. ajá, Y tenía que recorrer prácticamente, no toda la República, pero parte del interior desde Chorrera hacia acá. Tenía que ir de pueblo en pueblo, eh, este, haciendo ese trabajo, pues. ajá, Ese trabajo, él pertenecía a lo que se llamó la SNEM. ajá. En Sí, aquel tiempo, entonces, era habían una estos oficina inspectores, adjunta al Ministerio de Salud, si no me equivoco. ajá, estos inspectores sanitarios, pues, iban de casa en casa revisando que no hubiera problema de mosquito y en fin, ¿no? Correcto. También usted nos dijo backstage o detrás de cámara que, porque yo le mencioné a usted que yo trabajé en OCU, en el Colegio Rafael Quintero Villarreal, y el apellido Carrizo y Castillero es muy común allá, y usted nos dijo que usted proviene de esos apellidos también. Exacto, es que son apellidos emblemáticos de allá. Sí, Mi abuelo era Huberto Carrizo Castillero, el papá de Delia ajá, María Carrizo Palma, correcto. así es el nombre completo de mi mamá. Y mi abuelo era sobrino de don Ernesto J. Castillero, Correcto. En Panamá hay eh, una la famosa biblioteca, biblioteca con ese nombre. exacto, y entonces mi bisabuela, pues la abuela de ella se llamaba Ajá. Delia Castillero. Su madre heredó el nombre entonces de su. Sí, Correcto. exacto, mi abuelo le puso Delia también. Ah, ok. En 1960 tuvimos la visita en la Yeguada, en Calobre, eh, del expresidente Roberto F. Chiari. Su señora madre creo que tuvo, como periodista, tuvo la oportunidad de entrevistarlo, según investigué, ¿no? Eh, ellos siempre venían a esta área, creo que la Yeguada fue una de las primeras Hidroeléctrica. hidroeléctricas y todo lo demás, y creo que su mamá cubrió ese evento. ¿Sí recuerda algo sobre eso? Y bueno, estaba chico, ¿no? Estaba, sí, Pero por estaba lo que bastante. contaba mi mamá, ya mi mamá se agitaba dentro del periodismo radial y ella era muy amiga de don Roberto de Fechari. Ah, ok. Ella Eh, fue liberal, sí. así Ah, sí, que Roberto, el expresidente era era ese del Partido grupo Liberal. y tenían una gran amistad y claro, en su momento cuando se decidió visitar el punto donde se iba a hacer la hidroeléctrica, pues le invitó Ajá, a ella para que ella fuera a cubrir sí, sí, sí. esta visita del presidente Roberto de Fecciari. Y fue en ese momento, pues, donde ya los ingenieros comenzaron a darle la explicación al presidente Chiari Ujú, de lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, ¿no? Claro, un río muy bonito que es el río San Juan, que es claro el que que sí, alimenta la hidroeléctrica, claro. río San Juan de Calobre. Y la verdad que don Roberto F. Chiari en ningún momento parpadeó, como decimos, él, esto hay que hacerlo y justo y necesario, Claro, y entonces la obra se llevó a cabo, ¿no? Lógicamente. Eh, la terminó, se inició,
creo que ya se inauguró, yo creo que él iba saliendo, el presidente Chari, no recuerdo exactamente. Pero el asunto es que fue una visita de cobertura muy interesante, me contaba mi mamá, y luego pues En esos todo eso, tiempos, perdón, en esos tiempos, los que eran políticos, como usted dice que su señora madre era liberal, el- era como, había una amistad muy, muy cercana. No es como en estos tiempos de ahora que usted ve a fulano hoy en un partido, lo ve en otro, lo ve en otro. No, ellos prácticamente morían siendo de ese partido, ¿cierto? exacto, exacto. Claro, aquí el presidente le invitó porque esa cobertura era muy importante, ¿no? Importante, claro. Definitivamente realizar esa cobertura. Y por ahí tengo una foto, la Sí, foto que en el me momento que parece ella que yo la vi. Me está parece. tomando nota, y, en fin, luego llegó acá y ella contó todos los detalles pormenores de ese día de la visita pues de don Roberto de Fechari. Sí, claro. Oiga, con esta entrevista del 78 aniversario de la radioemisora Ondas Centrales de estar al aire, también queremos hacer un homenaje póstumo a todas esas personalidades que han pasado y que ya no están con nosotros, eh, y están ahorita, forman parte ya de, de nuestro Señor Jesucristo, como el amigo Waldo Enrique Núñez, el conocido Nino Núñez. Waldo Enrique Núñez, Correcto. como no, siempre lo recuerdo, era compadre mío y compartíamos mucho, vivíamos la La radio, radio, sí, correcto. definitivamente. Waldo Enrique era una persona muy creativa, Muy definitivamente, activo y también, ¿no? activo, pero salía con unas cosas que, oiga, el que estaba triste, Waldo Enrique le animaba el Lo momento, animaba, claro que definitivamente. sí. Pero sí fue un gran locutor, esa era una persona que él mismo redactaba los textos, musicalizaba, Ajá. locutaba, era un gran animador, un gran maestro de ceremonia y la verdad que siempre lo tenemos en mente, ¿no? Don Waldo Enrique Núñez tenía un temple muy fuerte también, era de un carácter bastante, cuando se molestaba de verdad. Sí, sí, Así sí, sí. que sí, Y él llegó después, entonces ingresó a estudiar radiodifusión ajá. en el Centro Regional Universitario, él se graduó ahí, pero sobre la marcha ya él traía una experiencia de la Radio Nacional como Ah, sí, comentarista, correcto. y como periodismo que se ejercía en ese momento. Yo estaba bastante pequeño cuando lo veía junto a el vecino El Pana, Dionisio Morales, Ah, creo don también. Dionisio como Sí, nombre. sí, don Dionisio también lo veía. Yo estaba bastante pequeño, pero los veía siempre activos por ahí en Radio Claro, Nacional. claro, Correcto. claro. Él. Don el profesor Vicente Antonio Caballero Díaz, también otro homenaje póstumo para este gran profesor y profesional de la docencia. Claro, él formó parte en sus inicios, él comenzó como locutor en Ondas Centrales, ¿no? Ajá, Vicente Caballero, también podemos mencionar a Humberto Castillo, conocido Castillo, como Bolita, ajá, correcto. Luis Troch. El profesor, el pintor que trabaja con el profesor Vicente en el programa Horizonte de Cultura, el profesor Honorio Rodríguez. Ah, don Honorio, claro, él Claro, llegó como profesor. comentarista ya Sí, muchos años después, ¿no? correcto. Pero en aquellos tiempos que estaban Leo Vigildo, Luis Troch, Ajá, Humberto Castillo, ese era un elenco, esos tres, ajá. un elenco extraordinario. Ellos Los ayudaron tres, mucho la radioemisora y todo sí, lo demás. hombre, tenían una excelente voz y eran tremendos profesionales de la radio. O Ex- sea, cualquier consejo de esos tres, oiga, siempre eran bienvenidos sí, porque eran personas con una vasta experiencia. correcto. Hablemos un poco de los programas más antiguos en la radioemisora. El noticiero, el provinciano, es uno. Me acaba de decir usted que 35 años al aire aproximadamente. Ajá, exacto. También está La Opinión, el programa El Buen Plato Periodístico, un programa de opinión del licenciado eh,
Galo Antonio Castillo. Saludo, licenciado, si nos está viendo en estos momentos. Y bueno, el programa del profesor Vicente, que ya mencionamos, Horizonte de Cultura, que usted mencionó antes, detrás de cámaras, que inició en otra radioemisora, ¿no? Ajá, en Radio Belén comenzó y después siguió acá en Ondas Centrales, pero nos remontamos un poquito más hacia atrás. Bueno, Tierra Adentro, estaba el programa Cazando Estrellas, programa sí. De entretenimiento, donde la gente iba a cantar y ahí llegaba don Ciro Rosa con su guitarra, él acompañaba a la gente, en fin, y eran programas pues que le gustaba a la gente. Y en aquel tiempo teníamos radioteatro, así que la gente llegaba al radioteatro a ver todo el espectáculo de ese programa. Sí, y otros programas culturales que se realizaron en los tiempos de la escuela normal, porque Ondas Centrales fue un vehículo para informar, para educar. Correcto. Porque a través de Ondas Centrales se hacían muchos programas educativos donde todos estos profesores extranjeros llegaban a dar prácticamente clases a través de Ondas Centrales. O sea, había este tipo de programas. Participaban las normalistas también. En fin, una radio muy bonita en aquellos tiempos, muy bonita, a pesar de que no había la tecnología de ahora, que si en aquellos tiempos hubiera habido la tecnología, sí, ¿verdad? Otro gallo hubiera cantado. Mencionó usted antes a don Ciro Rosa. Hace poco me tocó hacer un libro. Gracias a Dios lo terminé. El libro se llama Veraguas, raíces de nuestra historia musical. Un trabajo que hice con otro joven, el sobrino del señor que trajo el teléfono a la provincia de Veraguas, el señor Pérez, de la compañía Pérez y Torraza. Pérez y Torraza, exacto. Este muchacho que hizo el libro conmigo, que es músico de las murgas y todo lo demás, Eduardo Pérez, él está ahorita está en Estados Unidos, él es nieto del señor Víctor Pérez. Él es sobrino del señor Víctor Pérez. Jeremías Pérez se Jeremías llamaba era el abuelo. El abuelo, ese fue el que trajo el teléfono acá. Pero lo que quería decirle a usted es que yo no sabía que el señor Ciro Rosa era un gran cantante. Investigando en el libro, yo siempre tenía entendido que él era un gran empresario aquí en Santiago, pero después investigando en el libro, también investigué sobre el trío Marfil, que pasó por ahí por las radioemisoras en el programa ese Cazando Estrellas, y Traganique el musical también, eran grandes programas que habían ahí. Pero lo que le quería decir es que todas estas personas eran músicos. Yo no sabía, yo pensé que solamente eran empresarios. Claro, él fue guitarrista del famoso grupo de Sonada. Exacto, del amigo Tristán. Nelson Tristán. Y sus estrellas. Nelson y sus estrellas. Exacto, sí, correcto. Constantemente se presentaban en el Joroncito Mesano, que yo recuerde, y la gente iba, le gustaba definitivamente, tocaban muy bien. La verdad que yo era pelado, ya comenzaba a llegar, adolescente, ya comenzaba a llegar por el Joroncito Mesano y me gustaba ver tocar mucho, además de ello, al saxofonista de apellido Brown, si no me... Sí, Brown, correcto. Formaba parte también sí, del combo y tocaba el saxofón de una manera espectacular, magistral. Sí, correcto. También investigué que, bueno, por la cercanía del Jorón Mesano a la residencia del señor Omar Alfano, él también asistía pequeñito ahí fue donde prácticamente veía mucha historia de... Yo no soy músico, pero sí provengo de una familia que son músicos. Mi tío, el profesor José Manuel Caballero, Jesús Caballero eran murgueros y todo lo demás. Así que, y eso fue lo que me alentó a hacer el libro. Y lo terminamos ahí. Tuve que investigar mucho sobre música y me di cuenta que hay mucho talento en Veraguas. Y tuve que investigar sobre historia musical. Su padre, el don Héctor Alejandro Santa Coloma, él participó, como dijimos antes, en muchas
obras y causas nobles y justas de la provincia de Veraguas. Mencioné por, por mencionar alguna, pues el estadio, la construcción del estadio Exacto, municipal. porque había un comité. Ajá, comité. Que lo presidía don Julio Spiegel. Ajá, la pavimentación de la placita. Usted mencionó otros más. ¿Cuáles fueron? Creo que la construcción del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la estación de bomberos Juan R. Brin, creo que sí, exacto. Estuvo también la biblioteca, la Julio J. biblioteca Fábrega, Fábrega. La placita San Juan de Dios, el Hospital San Juan de Dios, calle Segunda. Muchas calles se pavimentaron gracias pues, a las campañas que se hacían a través de ondas centrales. Y, en fin, muchas obras. Como decía siempre, usted, pero gracias a un comité que había, ¿cierto? Siempre, en todo había un comité. No precisamente era Héctor Santa Coloma, claro. Él por tener la radio era una persona muy activa y por lo menos don Julio Spiegel, que pienso que aquí se le debe hacer un gran homenaje a don Julio Spiegel. Correcto. Porque don Julio apoyó, y hoy siguen todavía apoyando el deporte, las empresas de Spiegel. Sí, así mismo aquí se le debería, no sé, algo debería llevar una calle, algún recinto deportivo. Es correcto. Cuando hagan un buen recinto bien, bien moderno, que llevara el nombre de don Julio Spiegel, definitivamente. Sí, definitivamente nosotros estamos tratando de hacer contacto con los nietos, que uno conoce al amigo Charlie y a Ricky, que ellos siguen apoyando, siguen la cosa esa del abuelo, del papá, que siempre apoyan los deportes, inclusive han hecho últimamente canchas aquí del deporte aquí en Santiago, para ver si se le puede hacer un gran homenaje tanto a él, a don Minguito León. Don Minguito, ese hombre sacaba plata igual que don Julio para apoyar a los deportistas. Hay un también famoso, el padre de una amiga, gran amiga de nosotros, la licenciada Marieta Díaz, claro. Don Alvis Díaz, también debe estar en ese, bueno, son personas que no están, pero bueno, se le hace su honra, como dice la palabra. Profesor de educación física. Fue profesor de educación física. Sí, así mismo es. Pues sí, hombre, pero todas esas personalidades, loco, lógico, hacían en conjunto diferentes comités y siempre estaban vi una fotografía apoyando. Como de la pavimentación de la placita también. Ajá. Me parece, bueno, ya usted mencionó, bueno, el cuartel de bomberos, el estadio municipal, así se llamaba antes, Estadio Municipal de Santiago. Don Dimas Flores también perteneció a ese comité. El vecino de aquí, el señor Líder Ureña. Líder Ureña, todos ellos. Rafael Murga, don Rafael Murga. En fin, nombres que se me escapan en este momento de la mente. Correcto. Hace poco, de repente, un par de años atrás, unos 5 años atrás, creo que usted fue motivo de cuando el gobernador de la provincia de Coclé, Julio Palacios, creo que se llamaba el gobernador, lo homenajeó a usted con la medalla Ítalo Rojas de un famoso premio pues que se da ahora a los radiocomentaristas del interior de la República, y por Veragua fue usted. ¿Recuerda usted? Sí, exacto. La verdad que fue la primera entrega de la medalla Ítalo Rojas. El propósito de él es, claro, mucha gente de radio, de los medios de comunicación, porque estuvieron también periodistas. De aquí estuvo también la colega María Fajardo, también se le entregó. Correcto. Ahora es corresponsal de Canal 11. De CERTV. Y igualmente a otras personalidades también de la cultura, todos de provincias centrales, historiadores, en fin. Recientemente, la vez pasada, le entregaron por decir, al expresidente Rollo. Entonces, así, ¿no? Porque fueron personas que destacaron
dentro de un ámbito específico. Es correcto, así mismo es. Ya que estamos en un ambiente deportivo, ¿qué opina usted, pues, dando un giro del periodismo ahora al deporte? ¿Qué opina el licenciado Héctor Javier Santa Coloma de las infraestructuras deportivas en nuestra provincia de Veraguas? Bueno, es lamentable las situaciones que se han dado en los últimos años, que un gobierno llega con mucha euforia, con la idea de llevar a cabo muchas infraestructuras deportivas y finalmente eh, se quedan un tiempo en el camino, viene otro presidente, trata de hacer algo más, en fin. Pero sí, la recomendación es que el deporte siempre debe estar ahí, definitivamente. El deporte es fundamental en una sociedad y para eso se necesitan infraestructuras. Correcto. Y nosotros, claro, nos duele mucho la situación que ha pasado con el gimnasio Eduardo Campbell, donde tienen que estar practicando los luchadores, los que alzan pesa, Y quiero en un decirle lugar algo. no adecuado. Ajá, correcto. Y entonces, siempre, claro, miramos aquí el entorno de la ciudad, Sí, pero ¿y qué pasa con los distritos? En me los dijo. distritos da mucha pena. Va a un lugar en Las Palmas o en Cañaza, dice, este es el cuadro de fútbol. Da mucha pena, definitivamente. Entonces, Sí, ahí es donde eh, las autoridades definitivamente tienen que meterle la mano para ir concienciando a esos niños de chiquitos, exacto. para que sean unos grandes deportistas y eso forma al gran hombre definitivamente de una sociedad. Y aleja un poco de los malos vicios, Claro, que es lo que claro. hay bastante aquí. Mire, mencionando usted el gimnasio Eduardo Campbell, que está aquí mismo en calle 14, Barrio Urracá, no es que lo van a hacer nuevamente, no, sino que ya hay que buscar otra infraestructura en otro lado construir, porque de todas maneras hay un hacinamiento. Ahí, si lo reconstruyen, practica lucha, judo, boxeo, pesa, karate. Entonces, ya hay que ver, arreglar ese, pero también hay que buscar otra. También el hectareaje que hay donde estaba el gimnasio municipal. Ujú. Ahora, eso es municipal, pero igual las autoridades tienen que ver eh, perdón, el Parque Recreativo Santiago Apóstol. Ajá. Hay 20.5 hectáreas ahí por utilizar que se pueden aprovechar muy bien por Pandeporte, porque es Pandeporte el que está administrando ese. Ahí se pueden hacer muchas infraestructuras deportivas, definitivamente, ¿no? Correcto. Y no es porque ya el Toco Castillo ya lo repararon o ya el deporte ya ese problema ya se solucionó, no. Hay que buscar más infraestructuras deportivas, canchas sintéticas, hay de todo. Ya usted lo mencionó en los distritos y bueno, todo lo demás. ¿Qué consejo le tiene el licenciado Héctor Javier Santa Coloma a las autoridades en el distrito de Santiago y en la provincia de Veraguas? Hombre, que le pongan mucho empeño definitivamente, este, empeño para solucionar muchas situaciones que en este tiempo, no, cosas negativas que no deberían Sí, claro, existir, claro, ¿no? claro. Pero sí, que las autoridades siempre tengan presente cuáles son las necesidades de la sociedad, no únicamente en lo deportivo, también en lo cultural, Correcto. eh, en salud, centro de salud, en fin, definitivamente, ¿no? Hay que ponerle mucho empeño a, para que la provincia siga progresando, ¿no? Conversaba con usted que si bien es cierto, el centro geográfico de Panamá es Penonomé, Exacto. pero nuestra Exactamente ahí en la provincia entrada donde hay una bifurcación para entrar, ahí hay un monolito. hay un El monolito monolito correcto, ese es el que indica que cerca de ese, la gobernación eh, de Coclé, ahí eh, está un monolito, exacto, ahí hay un monolito que dice el el centro centro exactamente. de la República. Pero hablando turísticamente, socialmente, económicamente, la gente sigue mirando a la provincia de Veragua y creo que las autoridades deben formar parte también de esto.
de mirar nuestra provincia. También un consejo de don Héctor Javier Santa Coloma a las presentes y futuras generaciones del periodismo y de cualquier otro un consejo que usted le quiera dar. Hombre, el mejor consejo es que se preparen bien. Mucha gente quiere estudiar periodismo, pero piensan que el periodismo es algo elemental, algo... No, el periodista tiene que estar muy bien preparado. Bien preparado. Como decían nuestros profesores en la universidad, usted tiene que tener un marco de referencia de lo que sucede, lo que ha sucedido en el mundo. Eso es muy importante. Sí. Entonces el periodista tiene que leer mucho, prepararse, conocer de la historia y prepararse bastante. Igualmente, a cualquier estudiante que vaya a tomar X carrera, hay que estudiar. Es la mejor herencia que pueden dejar los padres a sus hijos. El sacrificio que hacen muchos padres. ¿Cuántos médicos, doctores hoy en día hay a nivel nacional en las diferentes provincias? Y cuando usted va a ver a esos padres que le cuenten la historia de cómo su hijo hoy es un gran especialista, usted se queda sorprendido. Yo vendía tal cosa, yo tenía que sacrificarme aquí, en fin. Entonces, eso es muy importante. Esa es la mejor herencia. Definitiva, aprovechar el momento que nos dan los padres de familia para estudiar. Así mismo es. Y que todos estos profesionales en el área del periodismo se especialicen en su área. Y se lo digo porque en su radioemisora, pues ahí en Ondas Centrales, trabaja un compañero mío de escuela, Heriberto Concepción Guerrero. O Heriberto, el gigante. Chiqui. Una persona muy versada en los deportes, le gusta mucho estar involucrado en esto de los deportes y eso es muy bueno. Y bueno, los otros periodistas también que están ahí, por lo menos Heriberto está especializado en su área, que le gusta bastante. Saludos, Heriberto, si nos está viendo, el gran Chiqui, licenciado. Definitivamente, y Heriberto es coclesano y veragüense, nació en Coclé, sí. Pero ese hombre adora Veraguas, pues aquí ¿No donde... sabía eso, Heriberto? Sí, él es coclesano, él vino a estudiar entonces acá periodismo y déjeme decirle una cosa, hay que quitarse el sombrero. Sí, Heriberto Concepción es uno de los narradores de diferentes disciplinas deportivas que entra por la puerta ancha de Metcom. Exacto. Así mismo es. Definitivamente es un orgullo para las provincias centrales, para el interior, tener un periodista deportivo como Heriberto Concepción y como uno de los grandes narradores. Sí. Usted sabe que muy pocos narradores de ciclismo hay en la República de Panamá. Claro que sí. Y ese hombre... Lo he visto, claro que sí. Y bueno, también es un prestigio para la radioemisora. No, definitivamente para nosotros, oiga. Así mismo. Así que el hombre sabe transmitir, conoce transmitir, hasta juego a Jax le transmite. Sí, el hombre es versado en la materia, la verdad. Claro. Licenciado doctor Javier, en nuestro podcast, Cafecito C9, uno de nuestros patrocinadores oficiales, pues, que le ha gustado nuestro programa, nuestro podcast y todo lo demás, el licenciado Lenín Villar Benavides. ¿Cómo no? Queremos mandarle un saludo, claro. Ya que él ha creído mucho en estos programas de la recreación, cultura y deporte en la provincia de Veraguas y a nivel nacional. Él está muy entusiasmado con esto y bueno, para que aproveche la cámara de Cafecito C9 y le envíe un saludo a el licenciado Lenín Villar Benavides. Claro que sí, Lenín es gran amigo, por favor, claro y su abuelo era como hermano de mi papá, nacido allá en Soná. Sí. Así que hay una familiaridad increíble con la familia Benavides Pinilla, definitivamente. Claro y Lenín, bueno, una persona muy activa, como dices tú, le gusta la cultura, el deporte, es político. Correcto. Yo sé que si hubiera llegado a la asamblea... un político sano. Exacto. Yo sé que si hubiera llegado a la asamblea, él hubiera tenido una lista grande de proyectos que
Claro que sí. Bueno, ya la tenía Exacto. en mente, que es lo que él quería definitivamente, pero Dios quiera que tengamos a Lenin en la En la asamblea, asamblea, porque yo sé que va a dictar cátedra ya. Dios mediante en esta próxima. Así que muchas gracias, Lenín. Saludos. También hay otro patrocinador, el capitán de aviación Hernán El Toto Alvarado, hijo de este gran No, el charro. el Charro Alvarado, nos llamó hace 2 horas que estaba en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Bogotá. Saludos, Toto, para que utilice también la cámara y de nuestro cafecito. Le envío un saludo al capitán El Toto Alvarado. ¿Cómo no, capitán Toto Alvarado? Bueno, yo era muy amigo de tu padre iba a cantar allá a la emisora en el programa Cazando Estrellas y siempre tuvimos una gran amistad y la verdad que no sabía, ahora me dice que son 2 hermanos que trabajan en Copa. Claro, y Dilbrando Alvarado y Hernán El Toto Alvarado. Oiga, qué bueno, eso la verdad que nos enorgullece mucho. Y hay varios veragüenses que están trabajando en Copa. Claro que sí, como no, el hijo del capitán Tapita, el otro, Eduardo Spiegel, correcto. Sí, y su señora esposa, apellido Adame, creo que. Olito Marín y otros más por ahí están de pilotos allá en Copa Airlines. Algún día sí, como no, tendré el privilegio de conocerlo. No sabemos si de repente en cualquier momento le toque viajar a usted y el capitán, el Toto Alvarado, es el que le toca trasladarlo a cualquier destino. Así que saludo hasta El Dorado, Toto, como no, y gracias. Bueno, a nombre de la familia Calderón Caballero, licenciado Héctor Javier, le damos las gracias por asistir a nuestro podcast Cafecito C9 y esperando que nos dé salud, pues, y podamos estar un poquito más adelante. ¿Cómo se llama? Ver que nuestra provincia vaya creciendo y todo lo demás. También quiero anunciar aquí que uno de nuestros grandes amigos, el licenciado Jorge Batista de León. Jorge Batista, el cieguito maravilloso. Licenciado Jorge, en términos beisbolísticos está en el bullpen, le toca próximamente venir acá, así que, como no, muchas gracias, licenciado. Feliz aniversario. Muchas gracias. Así que gracias por venir y bueno, hasta la próxima, amigos.